Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Hoy podríamos hablar de el plan de Dios arruinado. La Biblia dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Mira el que tiene al lado. Esa persona que tiene a su lado fue creada a imagen y semejanza de Dios. En el Edén, ya no. Ya el que tiene usted al lado, si no tiene al Señor en su corazón, no es a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si está en el proceso, es un producto no terminado. Entonces mira al que tiene a su lado y le diga, ay no, tú eres un producto no terminado. Porque por bueno que sea, por buenas cosas que tenga, tiene muchos imperfectos. Qué difícil es vivir con un hombre, dicen las mujeres, y los hombres diremos, qué difícil vivir con una mujer. No las entiende ni mandrake, ni ellas mismas se entienden a veces. No lo estoy hablando cuando se le alborotan los andrógenos y los, ay Dios mío, que es peor. Pero realmente es parte de la esencia de lo que somos los seres humanos y lastimosamente de la influencia que hoy tenemos que nos alejó de la esencia de Dios. Dios quiere que alcancemos la plenitud, la imagen y la estatura de Él. Y la medida que nos colocó es muy básica, pero es demasiado alta aún para nosotros. Es Cristo en su humanidad. Entonces, para que lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo. Pero una de las cosas que Dios ha colocado en nosotros es la capacidad para escoger. Y a esto se le ha denominado el libre albedrío. En la parte teológica hay un cisma dentro de lo que es una corriente cristiana que se llama, que creen en principios bíblicos enunciados por Calvino, en donde él va a hablar de que el hombre no tiene esa capacidad de escoger entre el bien y el mal, pero la Biblia sí muestra que Dios siempre nos está confrontando y nos está diciendo, escogeos hoy a quién sirváis, que el Señor a través de la Biblia hablaba acerca de el libre albedrío, y Dios al hombre desde el huerto del Edén lo coloca para que él le ame, le obedezca y le honre. Dios al colocar al hombre manifiesta gran amor por la humanidad. De tal manera amó Dios al ser humano. Nos hizo a su imagen y semejanza en el comienzo. Y en ese amor tan grande, al perderse el hombre, entonces Él puede colocar a Cristo para acercarnos a Él. Cuando el hombre está, cualquiera de nosotros en la tierra, tiene la libertad de escoger de Dios. Alguien diría, ¿por qué no somos autómatas? ¿Por qué Dios no nos forza a seguirlo a Él? Hermano, porque Dios nos dio libertad de nosotros escoger y Él no obliga a nadie. El Evangelio no obliga a ninguna persona. Es más, usted no debería de obligar a nadie a buscar de Dios. Tal vez cuando los niños no tienen esa capacidad de distinguir entre escoger de Dios o no, porque todavía su edad no lo da, no ha llegado a cierta madurez, uno puede guiarlos a la iglesia. Y la Biblia nos habla de instruir al niño en el camino para que cuando ya haya un desarrollo en su vida, eso que se sembró ahí, pues permita que el niño no sea parte de Dios. Y por eso hasta cierta edad nosotros a nuestros hijos los podemos orientar. Pero qué triste sería que usted le dijera al hijo, si no me acompaña a la iglesia no le doy colegio. Si no me acompaña a la iglesia, aún en hijos muy adultos, no le doy universidad. Y entonces algunos llegan a la iglesia coaccionados. Y hay otras formas de coaccionar a unas personas adultas, las podríamos coaccionar para buscar de Dios. Yo quiero decirle, ni el mismo Dios coacciona a nadie a buscar de Él. Dios no coacciona a nadie. Él dice, escogeos. El camino es duro. La gente se va a golpear, la gente se va a tropezar, la gente va a cometer errores. Dios sigue amando la humanidad. La humanidad es la que se va a perder. Si fuera por Dios, salva a la humanidad. La humanidad, para ser salva, tendría que recibir cada individuo a Jesús en su corazón y el dominio de Dios en su vida
y renunciar el ser humano a él como tal y colocarse bajo la disposición de Dios. Y por eso a veces cuando hablamos de las oraciones de fe, se dice, yo te invito a que tú seas el dueño, el Señor, el que controle, el que se siente en el trono de mi vida, el que tome el dominio de mi vida, porque es una renuncia de cada individuo. No puede ser que la persona lo haga de otra manera. Bien, entonces cuando hablamos del honor, del respeto, de la adoración, todo esto se ha de dar en nosotros en la medida que entendamos que Dios es digno, que Dios merece que nosotros lo hagamos, que Dios merece que nosotros le amemos, que Dios merece que nosotros le honremos, le respetemos, porque entendemos la dignidad que tiene Él. Entonces cuando hablamos del amor, tenemos que decir que en el caso de la Sagrada Escritura, el amor es una elección. Adorar a Dios, el querer entrar en esta dimensión, también es una elección. Nosotros escogemos amar, nosotros escogemos adorar, y es algo que tiene demasiado valor. Todos los seres humanos adoramos, de una u otra manera. ¿Se ha puesto a pensar usted qué adora a la gente? Bueno, ya me hablan de idolatría, sí, es una forma de adorar, pero son muchas. El dinero puede ser adorado, sí. Una persona cualquiera. El egocentrismo podrá ser una forma de adoración. Amarse a uno mismo más que a cualquier persona, que esposa, madre, hijos y a Dios. Bien, es una elección nuestra. Ya en otra posición tenemos que entender algo en cuanto a Dios. El hombre siempre va a depender, siempre va a necesitar, y por eso el hombre llega a adorar. El hombre no es soberano, el hombre no existe por sí mismo. ¿Usted no nota hoy la juventud loca que tenemos? Yo hago lo que se me venga a la cabeza. Usted quiere vivir como quiera, sí, entonces listo, vaya, pague arriendo, vaya, pague servicios, vaya y edúquese. No, sí, necesitamos de alguien más, de nuestras familias. Entonces no es lo que le viene a la cabeza. Para subirse a vender chitos a un bus, hay alguien que controla esa zona y hay que pedirle permiso primero que todo y pagarle Oiga, entonces cuando la gente dice que yo me voy para la calle y hago lo que me viene a la cabeza, tampoco puede hacerlo en la calle. Siempre hay que darle cuentas a alguien. Hay que estar por debajo de alguien. En la vida humana, por eso el hombre termina siempre dependiendo de alguien, sobándole el saco a alguien, dependiendo de esa persona o adorando a esa persona. En el campo espiritual, usted nota que líderes religiosos son venerados por la gente que le sigue. Y da pesar. Entonces, llegó el ungido, llegó el siervo, llegó el oráculo de Dios, y la gente lo tiene en un grado y lo quieren tener como un príncipe. Porque es el concepto humano, yo necesito, y desviamos el propósito real. Pero el único que tiene esa posición y que es soberano es Dios. Dios es el único que toma el deseo y quiere hacerlo, hace lo que Él debe de hacer. Él es soberano, no lo que a Él se le viene a la cabeza o le da no. Porque Dios, siendo Dios, tiene unas normas que están constituidas y que Él mismo ha constituido, que Él no puede violentar. Por ejemplo, Dios es santo. Dios puede hacer lo que entonces Él puede violentar la santidad. Ya dejaría de ser Dios. Mira, cosas que lo constituyen a Él como Dios y que lo salvaguardan a Él mismo de Dios. Él tiene libertad completa siendo Dios, pero Él siempre va a elegir lo recto, lo bueno, lo hermoso. Es más, Él eligió amar al hombre a pesar de que el hombre no lo amara a Él, o tuviese momentos donde le expresara a Dios que lo ama. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios que lo amamos? Y con los actos que lo odiamos. El ejemplo lo entienden más las mujeres que los hombres, porque la esposa a uno le puede decir, mi amor, ¿usted me ama? ¿Qué es lo primero que los hombres contestamos? Ay, qué absurdo es usted. ¿Quién paga el arriendo? ¿O quién trae el mercado? ¿O quién hace eso? ¿Usted todavía me ama? Pues, ¿cómo así? ¿No le traería el mercado? Yo no le engañaría. Yo no haría esto. Un momentico, no. El problema es que usted a mí no me dice que me ama. Los más viejos dábamos esquelas. Ya ni esquelas dan, ¿cierto? Mandan eso es por las redes sociales, ahí la copia y pegue y mande. Un corazón, un WhatsApp, una WhatsAppiada y una flor en WhatsApp sale más barata. Pero ni eso siquiera. Entonces ahí viene la expresión, porque debe de haber un acto
expresiones, deben de haber momentos. Todo esto lo encierra. Antes las mujeres dicen, ay pastor, qué bueno, ojalá y mi esposo estuviera aquí hoy. No, menos mal que está aquí. Escucha. Bien. Eso es algo que nosotros lo vivimos de esa manera. Dios decidió amarnos. Y todos los días nos expresa su amor. Lo primero, hace que salga el sol sobre buenos y malos. Manifiesta su amor a nosotros como humanidad. A pesar de nuestras actitudes hacia Dios. Entonces nosotros a veces le decimos que amamos a Dios, pero con nuestros actos nos alejamos de Dios. Nuestro corazón, dice la Biblia, vuestro corazón está lejos de mí. Y el amor de Dios es tremendo porque Él nos da la capacidad de nosotros escoger. Porque hermano, hay gente que ama, pero todo el tiempo, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? Mándeme la foto. A ver, sí. Eso es un asedio muy bravo. Dios nos dio libertad. Dios nos está obligando. Usted está en un bus y Dios le está diciendo, hey, acuérdate que usted es cristiano, mire, ¿qué tal? Usted está haciendo una cosa que no es y Dios ahí mismo le dice, ojo. ¿Sí? No. Él deja que nosotros escojamos honrar a Dios, adorar a Dios, pecar, y nuestro pecado va a deshonrar a Dios. O al menos deshonra ese acto que nosotros profesamos hacia Dios. Eso que expresamos hacia Dios. El dejar que el hombre escoja trae riesgos. Porque permite que el hombre escoja el bien, lo bueno, o escoja lo malo. La pregunta es, ¿quién crea al hombre? Dios mismo fue el que nos creó. ¡Qué bien! ¿Cuál fue el propósito de Dios al crearnos a nosotros? Nos trajo a este valle de lágrimas a sufrir. El propósito central es que nosotros fuéramos alabanza de la gloria de Dios. Ese es el propósito con el cual fuimos creados. Entonces fuimos creados para adorar. Si cumplimos el propósito, seremos felices. Si no cumplimos el propósito, seremos infelices. Ahora, en el caso nuestro, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Mientras el ser humano no sea un instrumento de adoración a Dios, ese ser humano es amargado. Y ahí es donde usted y yo vemos gente que ha logrado el éxito en la vida, pero son amargados. ¿Por qué una persona que lo tiene todo, entre comillas, no es feliz? Porque la persona no está cumpliendo el propósito por el cual fue creada. Y si uno no cumple el propósito por el cual fue hecho, no lo va a lograr. Entonces el mundo fue hecho, todo el mundo fue hecho para adorar a Dios. Hoy el mundo no adora a Dios. Lo mismo sucede, ¿cómo la humanidad hoy va a reconocer a Dios? Estamos diciendo en una actitud de esas. La gente, ¿qué le va a decir al Señor mañana en la noche? ¿Podrá el mundo expresarle a Dios amor? No, el mundo expresa su amor a su manera, y eso no es amor. Dios nos hace a nosotros con el propósito de un acercamiento, de lo que lo adoráramos, y por eso cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, no hay nada mejor. Aprendemos a ser adoradores. Y la adoración a Dios pasa por encima de las dificultades. Levante la mano todo el que tenga alguna dificultad, emocional, económica, moral, de cualquier área. Humanamente hablando, ninguno de los que levantaron la mano tiene la capacidad para adorar a Dios. Porque la adoración es una expresión de agradecimiento. La adoración no depende de un estado. La adoración va mucho más allá. Mateo capítulo 6, voy a leer una antigua versión. Poned el reino de Dios como lo primero en vuestra vida. Allá en la de Reina Valera dice buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Como lo primero en su vida. Porque cuando lo hacemos, todo lo demás caerá en su debido lugar. Hermano, dice buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero aquí lo que está enseñando es, hermano, deje que Dios sea el primero. Deje que Él domine. Deje que Él tenga control. Y Dios va a tomar control de lo demás en su lugar y en su momento. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener muy pendientes. Es el hombre toma el libre albedrío, y lo estamos hablando desde el punto de la adoración, y Dios coloca en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, un árbol. Y a ese árbol Dios le llama el árbol de la vida. Detrás de eso estaba el autor de la vida, estaba nuestro Señor Jesús. El otro árbol va a representar entonces la muerte, y se le llama el del conocimiento del bien y del mal, o sea, conocer acerca de esas cosas. Pero hay una advertencia. Ojo, que de ese árbol tienes que tener mucho cuidado. Es el árbol de la muerte. Porque el hombre no es quien para colocar los parámetros de bien y del mal.
Por eso termina la escritura diciendo, el hombre a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. Qué contradicción, ¿no? Porque es más fácil que a la gente se le pegue lo malo que lo bueno. ¿Qué es más fácil? ¿Que se dañe un bueno o que se arregle un malo? Que se dañe el bueno. Y es la posición que el hombre tiene que asumir en el huerto del Edén. No comas del árbol. La sabiduría le pertenece a Dios, no al hombre. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre, que parecen que son caminos correctos, pero su fin es camino de muerte. Detrás de ese árbol estaba el autor de la muerte, Satanás. Satanás aparece en escena en el huerto del Edén. Hoy nos dan miedo las serpientes, pero enfrentarla, ay hermano, bueno, un castigo fue que se arrastrara. Entiende uno, según esa parte de la escritura, que la serpiente no se arrastraba y no tuvieron temor de ella. Eva no tuvo temor de ella. ¿Cuáles son las pretensiones que ellos tienen o que Satanás tiene detrás de esto? Acuérdate que las lecciones espirituales las aprendemos a través de las lecciones terrenales. Dios quiere obrar en nuestra vida. Ezequiel, en el capítulo 28 del 12 al 19, va a hablar de Satanás y lo va a colocar. Hay personajes en la Biblia que representan a Satanás. Faraón es tipo de Satanás. Aquí está presentando al rey Tiro y va a hablarnos de cosas de Satanás a través de la ilustración de Tiro. Entonces dice, del 12 al 19, voy a leer antigua versión, no. Eras muy perfecto en tu sabiduría y belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Mire cómo va describiendo a Satanás. Tu vestido estaba cubierto con piedras preciosas, todo dispuesto en finos adornos de oro puro. Yo no sé cómo estaría esa serpiente de linda, hermosa en el huerto de Edén. Y Eva empezó a charlar con ella. Tuvo que haber sido muy linda esa serpiente, porque es que las mujeres ese tipo de bellezas son las que conquista. En ese sentido sí es algo innato en la naturaleza femenina. Dice, se te dieron el día que fuiste creado, te escogió para que fueras el querubín, guardián y ungido. Tenías derecho a subir a la sana montaña de Dios, caminabas en medio de piedras de fuego, eras perfecto en todo lo que hacías desde que fuiste creado. Sí, eras perfecto hasta el día en que se halló en ti mal. Tu gran riqueza te llevó de poder malo y pecaste. Más adelante dice, tu corazón estaba lleno de orgullo a causa de tu belleza, utilizaste tu sabiduría de manera equivocada para tus propios propósitos arrogantes y por tanto te expulsé y te lancé a la tierra. Cuando uno mira esto, uno dice, Dios mío, estamos hablando de un personaje como buena gente, solo que tenía ciertas ambiciones. ¿Cuántos tienen ambiciones? ¿Las ambiciones tuyas están sujetas a Dios? ¿En la voluntad de Dios están? Tal vez tú dices, yo no sé, no, pero si es bueno. ¿Qué tan buenas son nuestras ambiciones? El único que conoce el corazón del hombre es Dios. Porque hasta ahí, lea Génesis, y se da cuenta que Adán y Eva eran buena gente. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Tomar decisiones ellos mismos. Dios había dado una instrucción y ellos consideraron que la instrucción que le había dado podía ser de otra manera. ¿No lo hacemos? A veces no dice algo la palabra y uno dice, no, la Biblia dice eso, pero eso sí será así. Yo no creo, porque a veces cuestionamos la palabra de Dios. La cuestionamos directa, escuchamos al pastor y decimos, oiga, soy el pastor. Un momentico, pero usted corroboró por la Biblia si eso es así o no es. O decimos, no, eso lo dijo fulano. Pero ¿quién fue el que dijo esas cosas? Entonces vienen las palabras de Dios hacia Satanás. En el caso de Isaías, nos va a hablar acerca de el rey de Babilonia que era un inicuo y que también va a representar a Satanás y nos va a dar esas características de la obra de Satanás hacia el hombre. Entonces va a decir, ¿cómo caíste del cielo? Oh Lucifer, recuerde que en la Reina Valera dice Lucero, hijo de la mañana, no puede ser lucero, porque es el Bentiacar que es Lucifer. Entonces, oh Lucifer, hijo de la mañana, has sido cortado y echado a tierra, aunque eras poderoso contra las naciones del mundo. Me gusta más que la Reina Valera 60. Porque tú dijiste a ti mismo, me alzaré hasta el cielo y regiré los ángeles, me apoderaré del trono más alto, gobernaré de la cima de la santa montaña de Dios, escalaré hasta los cielos más altos y seré igualito al Altísimo, seré igual a Dios. Sí, semejante es igual. Es que a veces nosotros tomamos el papel de Dios. Nosotros hoy hemos recibido al Señor como nuestro Señor. Él es el que gobierna nuestra vida. Si Él gobierna nuestra vida, ¿por qué nosotros tomamos decisiones en nuestro propio criterio? ¿Usted le ha pedido que ese trabajo que le están ofreciendo, que usted acaba de tomar, es en la voluntad de Dios? Y he visto que los fracasos más grandes que ha tenido es porque
no le dijeron al Señor, Señor, ¿este es o no es? Seguirá siendo un ser humano, seguirá teniendo defectos. Pero hermano, mujeres mal casadas, vea. Y en las iglesias también se ve. Y qué amargura. Ay, pero es que ese hombre parecía, no le faltaba sino volar. Como predicaba, como cantaba, como tocaba. Y no están caminando en la voluntad de Dios. Por eso su vida no va, porque hay consejo de Dios para la vida hoy. Yo no he notado que hay gente que ni se deja ver en la iglesia en semana, pudiendo venir a los cultos, crecer en oración, crecer en palabra. ¿Por qué no? Porque hacen su voluntad. No andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, las cosas que uno dice, una bobada, una cosa. Es que yo no puedo elegir. Tú tienes libre albedrío, pero cuando tú escoges que el Señor sea el que gobierne, ya tú no te mandas. Ya otro el que manda. Y no es el pastor, ni los líderes, ni nada. Es Dios. Pero Satanás tomó una posición. Él tomaba el control. El control de nuestra vida debe tenerlo Dios. En el caso de Satanás, quiso usurpar la voluntad de Dios por su propia voluntad. Él dijo que quería hacer con su vida. Tremendo. Hay una actitud egoísta. Uno mira que Dios de egoísta no tiene nada. Imagínese, se entregó por nosotros. Y Él es Dios. Y Él es el que ocupa el primer lugar. Toda rodilla se doblará y todo nombre confesará el señorío. En el caso de Dios encarnado, que Jesús es el Señor. Entonces uno mira a Satanás y se da cuenta que en la expresión que los ángeles también tenían la posibilidad de escoger. Acuerde que Él se reveló con una tercera parte de los ángeles. Aún ellos tenían libre albedrío. Y cuando hablábamos de autoridad espiritual, recuerde que decíamos que Jesús reconcilió lo que había en el cielo, tanto lo que había en el cielo como en la tierra. Pero cuando yo no hago la voluntad de Dios, que es el Señor, he incurrido en lo que es rebelión. La elección que yo haga sin la voluntad de Dios va a ser trágica para mí. Porque es rechazar la bondad de Dios, es rechazar el amor de Dios y vendrán resultados. ¿Cuáles serán los resultados? Odio, mentira, maldad. Ezequiel Isaías nos habla de un personaje que fue creado por Dios, Satanás, pero era un querubín protector. ¿Había propósitos de Dios con los querubines, serafines y todas las huestes espirituales celestiales? Sí, Él le dio mucho poder y autoridad. Es más, tenía cualidades como de dirigir la alabanza del cielo. Seguro que algunas de estos pasajes bíblicos nos quieren mostrar. El querubín protector. Y en Apocalipsis a los querubines los relacionan con la adoración arriba en el cielo. Los querubines adoran, los querubines guían, y Él tenía una posición superior, era como un supervisor, como alguien que guiaba. ¿Qué fue lo que dañó a Satanás? El orgullo. Y es una cosa muy terrible, porque el orgullo, hermano, es peligroso. Al final de cuentas, la persona cree que lo ha logrado por su inteligencia, que lo ha logrado por sus capacidades. En Timoteo, en el capítulo 3, del 2 al 6, en la primera, habla acerca de los requisitos de los obispos. Bien, aquí dice que el obispo es como una persona que tiene responsabilidad de supervisar. Lo voy a leer en la versión antigua. Entonces dice, un supervisor debe ser sin mancha en todas las áreas de su vida. Más adelante dice, no debe ser nuevo creyente, con el neófito, ¿cierto? Porque podría ser cegado por el orgullo y caer bajo juicio, como le sucedió al diablo. ¿Por qué Satanás pensó que él iba a tener éxito en esa rebelión? Porque dice que Satanás estaba lleno de sabiduría, pero de sabiduría personal. No es la sabiduría bíblica. Acuérdate que la Biblia habla de una sabiduría diabólica. Entonces la sabiduría de él era una sabiduría diabólica, impulsado por su propio orgullo. Es la ceguera que da el orgullo. Porque cuando nos centramos en nosotros mismos no podemos ver, hermano. Yo he visto los casos de rebeliones en las iglesias. Aquí no hemos tenido casos de rebelión, no. Hemos tenido casos de líderes que han llegado a una posición donde ellos consideran, y es duro, porque uno de esos líderes que consideran, por ejemplo, aquí llegó a pararse alguien en el frente y usted se siente y siente hasta el pastor y voy a tomar la posición ese día. Eso fue duro para él, y él creía que estaba haciendo bien. No lo tratamos, hermano, siéntese tranquilo, después, no, que siéntese tranquilo, oiga, vámonos. Él creía que, y salió diciendo que injusticia conmigo. Eso era rebelión, fue su orgullo. El orgullo puede hacer que usted un día de esto llegue al culto y Satanás ha estado trabajando el orgullo en su corazón,
y una palabra del pastor diga, oigan a este, me las está echando. O que a usted lo juzgue la palabra, o a usted le llame la atención a alguien y usted dice, oiga, ¿y eso quiere es para que me regañe? Ah, no, yo me voy. Porque eso ve uno a veces que pasa. Por ejemplo, un líder que está ultrajando a los hermanos o que está ultrajando a su familia. Hermano, usted no puede ultrajar a su familia, usted no es testimonio, siéntese, siéntese. Yo me voy. Arregle su vida primero. ¿Cómo puede tener una responsabilidad? No podría. Ese orgullo lo va a destruir. Y es tan grande que lo ha sacado del seno de la iglesia. No, detrás de eso, porque no mejora. La relación de una persona así no va a mejorar en ninguna parte. Puede ocultarse, porque uno puede ocultarse. Pero hermano, más temprano que tarde, todo saldrá a la luz. Él tenía esa posición. Fue cargado por su orgullo. Y el orgullo lo lleva a la caída. Satanás cayó por su orgullo. ¿Qué era lo que él veía? Su propia belleza. Una de las cosas que nosotros intentaremos hacer aquí en esta iglesia es nunca presentar a los pastores de la iglesia, los que sean de estas, y Dios abrió una iglesia por aquí, por allá de esta obra, como si ellos fueran los personajes. Entonces el ministerio del pastor César Castañeda y su esposa Damaris, el ministerio Castañeda Echavarri, la obra es de Dios. Estamos mientras Dios quiera que estemos. Pero esas cosas dañan. Entonces sacamos los volantes de la iglesia, la foto de los pastores ahí. Los ministros, los ungidos, Pero eso puede ser un gusanito, porque es levantar la imagen de quien no debe tener. La imagen que se levanta es la del Señor. El primer lugar debe tenerlo el Señor. Hagamos lo mismo siempre, hagámoslo, porque no nos sabe. Qué triste que cuando muere un líder espiritual y se acaba la obra, entonces la obra no era de Dios, era de un líder. La obra tiene que seguir, así los líderes pasemos, porque nosotros somos como fichas de ajedrez, necesarias en el momento. Y lo tenemos que entender, nos tenemos que bajar del avión donde nos hemos montado. Usted va a 2 de Pedro capítulo 2 verso 4, ya que estamos ahí. 2 de Pedro 2:4. ¿Qué dice? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones oscuras para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo a cenizas, etcétera, etcétera. Y está hablando de esa posición de que Dios tiene que hacer eso. Hermano, si no le perdonó a ellos, ¿qué será con nosotros? ¿Qué somos nosotros? Yo no sé. A veces nosotros somos muy folclóricos al mirar esas cosas. ¿Usted no ve que cuando a usted le ofenden, usted se enoja? Y lo primero que le viene a la cabeza es que me lo hizo fue a mí. Y yo le hago una pregunta, ¿y usted quién es? Porque si uno dice me lo hizo a mí, es como esos chistes que salen, esa gente que sale por allá peleando con la policía, con eso que usted no sabe quién soy yo. ¿Y quiénes somos nosotros? No somos nada sin el Señor. Lo que somos, lo somos por Dios. Ese orgullo que nosotros tenemos tendría que morir. Judas, el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Uy, hermano. Lo cegó el orgullo. Que no nos cegue el orgullo del enemigo. Es que yo le hago una pregunta, si él se rebeló es porque él creía que iba a ganar. Dura la cosa. Porque el orgullo ciega. Yo no sé cuántos de los que hay aquí les ha dado alguna vez en la vida una rabia que quebraron algo que después dijeron, no, hombre, yo quebré lo más. Ay, ¿por qué me dejé llenar de rabia? El orgullo lo lleva a uno a cometer errores de los que uno, ay, es bravo. Santiago no dice que el proceso del pecado es así. El gusanito del pecado llega a una persona, creo que es 1:12, y dice que la tentación tiene una evolución. Porque la tentación seduce. ¿Qué va a seducir de nosotros? Nuestras pasiones. Ay, no, pero es que eso yo no estaba apasionada. Yo solamente quería el primer lugar, pero eso no es apasionamiento, ese es un apasionamiento, una forma de apasionarse. Y perder lo que uno cree que está obteniendo
Porque nosotros a veces creemos que luchamos por cosas. ¿Usted cree que uno debería luchar por un liderazgo? ¿Usted cree que uno debería luchar por un puesto en la iglesia? Eso no es lucha, hermano. No es que yo he pagado un precio, no, hermano. No hemos hecho nada, el precio lo pagó Dios. Simplemente Dios va a colocar en una posición de responsabilidad a gente que ama a Dios. A gente no ambiciosa. Nunca se vaya del lugar de Dios, del momento de Dios, en la crisis. No se vaya a ir, dejar un liderazgo, dejar una posición en la iglesia, dejar una responsabilidad o dejar la iglesia en el peor momento, porque Satanás es el que te está llevando para afuera. Que cuando usted diga, no me quiero ir, no, es que el Señor me tiene sirviendo, yo aquí estoy muy rico, y el Señor dice, sí, pero yo te necesito allí. Ay, Señor, pero no puede ser aquí. No, allí. Usted es el que manda. Qué hermoso, porque es Dios. Y porque ya yo estoy mostrando que estoy en algo no sano, quiero echar mis raíces donde, no, Dios me está diciendo, bueno, yo obedezco. ¿Por qué le digo eso? Porque yo quiero terminar diciéndole que Dios es el que tiene el control. Que Dios es el que sabe. Que Dios es el que tiene la visión panorámica de su vida. Entonces no es mejor confiar en Él y decirle, Señor, en tu propósito, en tu plan, en lo que tú tienes, ¿dónde debo de estar? Dele gracias a Dios. Esta decisión es buena, este hombre, esta mujer, este empleo, esta situación es buena. Él le dice, sí o no. Es que Él sabe. Entonces hay que contar con Dios, porque Dios lo sabe todo. Él tiene una visión panorámica de todo el ser humano, de todos los seres humanos, del mundo. Y hay un propósito de Dios en tu vida. Porque Dios a usted no le... Es más, aquí hay gente que dice, ay no, yo no sé, estoy enojado con Dios. Dios no me permitió conseguir aquello. Dios no me ha permitido tener esto. Dios no me ha permitido tener aquello. Un momentico. ¿Usted sabe por qué usted no tiene lo que usted quiere tener? Vaya, pregúntele a Él. Es más, hoy a lo mejor usted entiende por qué Dios en el pasado a usted no le dio ciertas cosas. Hoy. Entonces usted tiene que decir al Señor, gracias. Porque tú eres Dios. Recuerde que el bien siempre vence el mal. Recuerde que el amor de Dios vence el odio. Recuerde que la luz siempre vence la oscuridad, que la verdad vence la mentira y que el justo vence al injusto. Por eso Dios nos dio a Jesús. Tal vez lo que nosotros queremos no lo tenemos. Yo quisiera en mi vida haber obtenido mejores cosas. Yo quisiera que a los 50 años hubiera alcanzado cosas que yo en mi corazón he anhelado. Pero también sé que Dios conoce mi vida y mi corazón. Y he visto ministros, líderes, personas creyentes que han llegado y su corazón se ha dañado. Y el comienzo fue bueno. Y en su momento fueron gente buena de Dios. Pero si el Señor, alguno de nosotros nos ha de dar algo que nos ha de dañar, hay que decirle al Señor, no nos lo dé. David en su sabiduría decía, Señor, yo no te pido ni riqueza ni pobreza. Si me das riqueza, me olvido de ti. El orgullo. Si me das pobreza, reniego de ti. Entonces él le pedía al Señor, no, yo no sé qué está pasando hoy en tu vida. Yo no sé qué está sucediendo hoy, pero algo sí sé, que la palabra de Dios esta mañana es palabra de Dios. Y que algo está pasando en tu corazón y en el mío y Dios nos está respondiendo. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, gracias? La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.